Descubrí que mi mejor amigo estaba saboteando mis oportunidades laborales para quedarse con mi puesto. Siempre pensé que mi mejor amigo, Javier, era como un hermano. Nos conocimos en la universidad y desde entonces habíamos sido inseparables. Compartimos clases, proyectos, e incluso comenzamos nuestras carreras en la misma empresa. Para todos, éramos el equipo ideal, Javier, con su carisma y habilidad para conectar con las personas, y yo, con mi disciplina y enfoque analítico. Juntos, logramos destacar en nuestro trabajo, y ambos éramos candidatos fuertes para un ascenso que la empresa iba a otorgar pronto. Cuando anunciaron que habría una evaluación para decidir quién ocuparía el nuevo puesto de liderazgo, ambos lo tomamos como una competencia amistosa. Que gane el mejor, me dijo Javier con una sonrisa que, en ese momento, no me pareció más que sincera. Sin embargo, poco después de que las evaluaciones comenzaron, noté que las cosas empezaban a salir mal para mí. Un informe crucial que debía presentar apareció lleno de errores que yo no recordaba haber cometido. En otra ocasión, llegué tarde a una reunión importante porque alguien me envió una notificación equivocada con el horario. Seguro fue un malentendido, me decía a mí mismo cada vez que algo así ocurría. Pero con el tiempo, estas coincidencias se volvieron demasiado frecuentes como para ignorarlas. A pesar de mis esfuerzos por mantener todo en orden, parecía que algo o alguien estaba trabajando en mi contra. Durante este tiempo, Javier se mantuvo a mi lado, ofreciéndome palabras de aliento. No te preocupes, Martín decía con su tono siempre relajado. Todos cometemos errores. Seguro te recuperarás. Sus palabras me reconfortaban, pero también me hacían sentir que me estaba quedando atrás. Mientras yo lidiaba con estos contratiempos, Javier prosperaba. Sus presentaciones eran impecables, sus ideas siempre eran bien recibidas, y parecía estar un paso adelante en todo momento. Aunque me alegraba por él, no podía evitar sentir una punzada de envidia. Después de todo, ambos habíamos trabajado duro para llegar hasta aquí, y yo no entendía por qué las cosas parecían estar saliendo tan mal solo para mí. Un día, mientras trabajaba en mi escritorio, mi computadora comenzó a fallar. Al llevarla al departamento de TI, el técnico encontró algo extraño. Alguien había instalado un software en mi dispositivo que permitía acceder a mis archivos de forma remota. ¿Sabías que alguien podía estar monitoreando todo lo que haces?, me preguntó, mientras me mostraba el programa. Mi corazón se hundió. ¿Quién podría estar haciendo algo así? Decidí investigar más a fondo y pedí al técnico que revisara quién había instalado el programa. Lo que encontró me dejó helado. El acceso provenía de la computadora de Javier. Al principio, no podía creerlo. Javier, mi mejor amigo, el hombre que siempre había estado a mi lado, me estaba saboteando. La idea era tan dolorosa que pasé horas tratando de buscar otra explicación, pero las pruebas eran claras. Javier estaba usando nuestra amistad para destruir mi reputación y asegurarse de que él obtuviera el ascenso. Después de descubrir que Javier había estado saboteándome, pasé toda la noche sin dormir. El dolor de la traición, mezclado con la rabia, me carcomía por dentro. Quería enfrentarlo de inmediato, pero sabía que si lo hacía sin pruebas contundentes, él podría manipular la situación a su favor. Decidí no actuar impulsivamente. Había aprendido a lo largo de los años que la paciencia puede ser una herramienta poderosa. Con la ayuda del técnico de TI, recopilé más evidencias del software instalado en mi computadora y de las transferencias de archivos que apuntaban directamente a la dirección IP de Javier. Además, empecé a prestar más atención a nuestras interacciones en el trabajo. Noté pequeños detalles que antes había pasado por alto, como Javier siempre parecía saber demasiado sobre mis proyectos, cómo se ofrecía a ayudar solo para luego señalar mis errores, y cómo aprovechaba cada oportunidad para destacar frente a nuestros superiores. Incluso un par de compañeros de trabajo, al escuchar mis sospechas, compartieron sus propias observaciones. Es raro, me dijo uno de ellos. Javier siempre parece estar un paso adelante, como si supiera exactamente lo que va a pasar. Con las pruebas en mano, decidí que era hora de enfrentar a Javier, pero quería hacerlo de manera que no pudiera salirse con excusas o mentiras. Planeé la confrontación en un lugar donde no pudiera evitar la verdad, en la oficina del gerente general. Sabía que esto era arriesgado. Si Javier lograba darle un giro a la situación, podría poner en duda mi profesionalismo y arruinar mi reputación. Pero estaba dispuesto a correr el riesgo. No podía seguir trabajando con alguien que había traicionado mi confianza de esa manera.
Una mañana, pedí una reunión con nuestro gerente general y le expliqué la situación sin entrar en demasiados detalles. Le mostré algunas de las pruebas iniciales y le pedí que convocara a Javier. Quiero que él tenga la oportunidad de explicar lo que está pasando, le dije. Aunque estaba furioso, sabía que debía mantener la calma para que mi argumento fuera creíble. Cuando Javier entró a la sala de reuniones y vio que yo estaba allí con el gerente, su rostro cambió. ¿Qué está pasando?, preguntó, tratando de sonar tranquilo, pero el nerviosismo en su voz era evidente. Javier, comencé, con la carpeta de pruebas frente a mí, creo que ya sabes de qué se trata esto. He descubierto que has estado accediendo a mi computadora y saboteando mis proyectos. Tengo pruebas que lo demuestran. Por un momento, pareció congelarse. Luego, como era de esperarse, negó todo. Eso es absurdo, Martín, ¿cómo puedes acusarme de algo así? Somos amigos. Siempre te he apoyado. Le entregué al gerente general las pruebas completas, registros del software, capturas de pantalla de las transferencias de archivos y correos electrónicos donde Javier claramente se atribuía el mérito de ideas que habíamos discutido juntos. Incluso mostré mensajes de texto donde él me animaba a no preocuparme por mis errores, mientras claramente sabía que él mismo los había causado. El gerente, después de revisar todo, se volvió hacia Javier con una expresión de incredulidad. ¿Tienes algo que decir sobre esto?, le preguntó. Javier, acorralado, intentó jugar la carta de la víctima. Esto es un malentendido. Tal vez alguien usó mi computadora sin que yo lo supiera. Jamás haría algo así. Pero las pruebas eran demasiado claras. Incluso los registros del software mostraban que el acceso provenía de su usuario personal, algo que no podía negar. Finalmente, cuando ya no le quedaban excusas, Javier se derrumbó. Está bien, lo admito, dijo, evitando mirarme a los ojos. Lo hice porque sabía que si no lo hacía, tú conseguirías el ascenso. Siempre has sido mejor que yo en todo, Martín, y estaba harto de estar a tu sombra. Sus palabras, aunque admitían la verdad, no hicieron más que aumentar mi rabia. ¿Y creíste que destruirme era la solución?, le respondí. ¿Qué clase de amigo hace algo así? El gerente general, visiblemente molesto, le ordenó salir de la sala. Vamos a investigar esto a fondo, pero por ahora, estás suspendido, le dijo, antes de dirigirse a mí. Martín, lamento mucho lo que has pasado. Te aseguro que tomaremos las medidas necesarias. Cuando Javier salió de la sala, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había logrado exponerlo, pero la traición de alguien a quien consideraba como un hermano era un peso que me resultaba difícil de llevar. Esa noche, me fui a casa con un nudo en el pecho, sabiendo que, aunque la verdad había salido a la luz, mi relación con Javier estaba rota para siempre. La confesión de Javier dejó una herida profunda, no solo en nuestra relación, sino también en el ambiente de trabajo. Aunque había quedado claro que él era el responsable de sabotear mis proyectos, las secuelas de su traición se extendieron más allá de los muros de la oficina. Unos días después de la confrontación, el gerente general me llamó a su oficina. Aunque estaba agradecido por el apoyo inicial que había recibido, no podía evitar sentir cierta ansiedad. ¿Qué pasaría ahora con Javier? ¿Cómo manejarían esta situación? Martín, comenzó el gerente, con una expresión seria, hemos revisado todas las pruebas y no hay duda de que Javier fue el responsable de lo que ocurrió. Lamentablemente, hemos decidido que lo mejor para la empresa es terminar su contrato de inmediato. Sentí un alivio instantáneo, aunque acompañado de una tristeza subyacente. Javier había cavado su propia tumba con sus acciones, y ahora enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, parte de mí todavía lamentaba la pérdida de nuestra amistad. Era difícil reconciliar al Javier que había sido mi confidente durante años con la persona que había intentado destruir mi carrera. La noticia de la salida de Javier se extendió rápidamente entre nuestros compañeros de trabajo. Aunque muchos estaban sorprendidos, otros admitieron haber notado comportamientos extraños por su parte. Siempre parecía estar en el lugar correcto en el momento adecuado, comentó uno de ellos. Supongo que ahora todo tiene sentido. A pesar del apoyo generalizado que recibí, no pude evitar sentirme expuesto. El proceso de exponer a Javier había sido público, y aunque sabía que era necesario, también me había puesto en una posición incómoda. Algunos compañeros comenzaron a tratarme con excesiva cautela, como si temieran involucrarse demasiado conmigo. Una noche,
mientras revisaba mi correo, recibí un mensaje de Javier. Dudé antes de abrirlo, pero mi curiosidad pudo más. En el mensaje, Javier no intentaba justificar lo que había hecho. En cambio, ofrecía algo que parecía ser una disculpa sincera. Martín le escribió: sé que no merezco tu perdón. Traicioné tu confianza y te hice daño, y lo lamento profundamente. Siempre fui consciente de que tú eras mejor que yo, pero en lugar de aprender de ti, dejé que la envidia me consumiera. Ahora estoy pagando el precio por mis errores. Leí el mensaje varias veces, tratando de procesar lo que sentía. Parte de mí quería responder, pero otra parte sabía que no tenía sentido. Lo que Javier había roto no podía repararse con palabras. A medida que los días pasaban, me di cuenta de que la traición de Javier había cambiado mi perspectiva sobre muchas cosas. Aprendí que incluso las personas en las que más confías pueden fallarte, y que no siempre puedes prever las intenciones ocultas de los demás. Sin embargo, también entendí la importancia de defender lo que es justo, incluso cuando el costo emocional es alto. Decidí enfocar mi energía en mi trabajo y en reconstruir mi confianza con mis compañeros. Aunque el ascenso que tanto habíamos disputado ya no me importaba tanto, finalmente fui seleccionado para el puesto. No lo celebré con la misma alegría que habría sentido antes, pero sabía que era un paso importante para seguir adelante. Después de enviar su mensaje, Javier desapareció por completo de mi vida. Algunos compañeros me contaron que había intentado buscar trabajo en otra empresa, pero la noticia de su comportamiento se había extendido, dificultándole encontrar oportunidades. Aunque no deseaba su fracaso, tampoco podía sentir lástima por alguien que había causado tanto daño. Con el tiempo, las cosas en la oficina volvieron a la normalidad. Aunque todavía sentía el vacío de la amistad que había perdido, también me di cuenta de que había ganado algo valioso, una lección sobre resiliencia y la importancia de rodearte de personas que realmente te apoyan. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La salida de Javier dejó una huella profunda en mi vida, pero también marcó el inicio de una etapa de reflexión y crecimiento. Aunque todavía sentía la punzada de la traición, me di cuenta de que no podía vivir atrapado en el resentimiento. Era hora de seguir adelante. Con el ascenso confirmado, asumí mi nuevo rol con la determinación de demostrar que era capaz de liderar, no solo por mi trabajo, sino también por mi integridad. Decidí crear un ambiente de confianza y colaboración, algo que había aprendido a valorar después de la experiencia con Javier. Mis compañeros comenzaron a ver en mí no solo a un líder, sino también a alguien dispuesto a escuchar y a trabajar en equipo. Poco a poco, recuperé mi confianza, y la dinámica en la oficina mejoró significativamente. La sombra de Javier, aunque todavía presente en la memoria de algunos, comenzó a desvanecerse. A pesar de los avances en mi carrera, no podía ignorar las cicatrices emocionales que la traición de Javier había dejado. En más de una ocasión, me sorprendí pensando en los buenos momentos que compartimos, en las risas, en los proyectos que construimos juntos. Pero cada vez que esos recuerdos aparecían, también lo hacía la amarga realidad de lo que había hecho. Las personas cambian, me decía una y otra vez. Pero en el fondo, sabía que Javier siempre había tenido esa ambición desmedida, una que había elegido ignorar por el cariño que le tenía. Aprendí a aceptar que su traición no era un reflejo de mi valor, sino de sus propias inseguridades. Un día, meses después de su salida de la empresa, recibí otro mensaje de Javier. Fue breve, pero cargado de emoción: Martín, solo quería agradecerte por no destruirme por completo. Podrías haber hecho que nunca me contrataran en ningún lugar, pero no lo hiciste. Estoy tratando de reconstruir mi vida, y aunque no espero que me perdones, quiero que sepas que aprendí la lección. Gracias por eso. No respondí al mensaje. No porque guardara rencor, sino porque sentía que no había nada más que decir. Javier había hecho su elección, y yo había hecho la mía. Nuestra amistad, aunque rota, había sido una parte importante de mi vida, pero ahora pertenecía al pasado. La experiencia con Javier me enseñó a ser más consciente de las personas que permito en mi vida. No significa que haya dejado de confiar en los demás, pero ahora sé que la confianza es algo que debe ganarse, no darse por sentado. También aprendí a valorarme más a mí mismo. Por mucho tiempo, pensé que el éxito dependía de mantener ciertas relaciones, de tener a las personas correctas a mi lado. Pero esta experiencia me demostró que mi verdadero valor no depende de los demás, sino de mi capacidad para ser honesto conmigo mismo y con quienes me rodean.
Con el tiempo, la herida comenzó a sanar. Aunque todavía quedaban algunos recuerdos dolorosos, también había aprendido a ver el lado positivo. Había enfrentado una traición devastadora y en lugar de dejar que me definiera, la usé como una oportunidad para crecer. Hoy, al mirar hacia atrás, puedo decir que la experiencia con Javier fue una de las más difíciles de mi vida, pero también una de las más transformadoras. Me enseñó el valor de la integridad, la importancia de rodearme de personas auténticas y, sobre todo, la fuerza que todos llevamos dentro para superar incluso las traiciones más dolorosas. La traición puede romperte, pero también puede ser la chispa que encienda tu transformación. Al final, no importa lo que otros hagan, lo que importa es cómo eliges responder. Y así, con una mente más clara y un corazón más fuerte, seguí adelante, listo para enfrentar cualquier desafío que la vida me pusiera en el camino.